Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy toca un poco de filosofía y en concreto vamos a hablar de los atributos de Dios. Y para eso voy a seguir, como hago muchas veces porque es un libro de cabecera mío, este libro que se titula Dios existe, en interrogación, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Es un libro de Dante Urbina, al que he presentado varias veces en mi canal y que, bueno, pues al principio del libro define, para demostrar la existencia de Dios, hay que saber primero de qué estamos hablando. Entonces él define como Dios, pues el ser subsistente. Y voy a leer la definición. Ningún otro ser puede ser el ser subsistente, es algo exclusivo de Dios. En efecto, todos los demás seres tienen el ser recibido o participado, en cambio de Dios lo tiene por esencia. Luego solo a Él le corresponde ser el ser subsistente, que es el ser que existe por sí mismo, sin necesidad de ningún otro para existir. Posee la plenitud del ser sin ninguna limitación ni deficiencia. Incluso más, Él mismo es la plenitud del ser. Como vemos, esto coincide con el relato bíblico en el Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios que qué le dice a los egipcios cuando le pregunten que Dios, porque para los egipcios había un montón de dioses. Dios le responde que le conteste: yo soy el que soy, ese es mi nombre, Yahvé. Y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy el que soy no es más que otra forma de decir yo soy el ser subsistente, el que no requiere de otro para existir, el que existe por sí mismo y contiene en sí la plenitud del ser. Bien, pues una vez definido Dios con esta definición del ser subsistente, y que en este libro Dante Urbina se dedica a demostrar, no solo con las vías de Santo Tomás, etcétera, etcétera, a explicarlas, a explicar algunas falacias, a explicar las objeciones, a rebatir las objeciones, etcétera. Al principio de todo, deduce 14 atributos que simplemente por la definición de Dios, del ser subsistente, tienen que necesariamente darse en Dios. Y empezamos a leerlos. El primer atributo de esos 14 que Dante Urbina, bueno, que basado en el tomismo clásico, pues tiene que tener Dios. El primero es la simplicidad. Dios no puede estar compuesto de ninguna parte. Es un ser simple. Además, Dios se identifica, su existencia, la existencia de Dios se identifica con la esencia. Por lo tanto, no puede tener ninguna composición, ninguna parte, ¿no? Al no recibir su existencia de otro, la tiene sí mismo directamente en virtud de su esencia. Es decir, para no enrollarnos, no puede tener ninguna parte Dios. Por lo tanto, Dios, su primer atributo es la simplicidad. El segundo atributo de Dios es la perfección. En Dios tiene que ser todo ello, toda la perfección posible y que vemos a través de la naturaleza, etcétera, tiene que estar contenida en Dios, en su grado máximo. Dios es el fundamento de todas las demás perfecciones que vemos. Por lo tanto, el segundo atributo es la perfección. No puede existir algo más perfecto que Dios. Él en sí mismo es la perfección. El segundo atributo es la omnipotencia. Está claro que este es un atributo fácil de entender. Dios es, aunque bueno, ahí hay que aclarar algunas cosas. Decir que Dios no puede hacer que 2 más 2 sean 5, no tiene nada que ver con la omnipotencia. La omnipotencia de Dios se define con aquello que es potencialmente posible. Pero decir que un círculo sea cuadrado
o que un triángulo tenga 4 lados, o que 2 más 2 sean 7,8, eso no lo puede hacer Dios, porque Dios no hace tonterías, no hace cosas imposibles y absurdas. Lo de la omnipotencia va por otro lado. Por lo tanto, el tercer atributo sería que Dios es omnipotente. Recordemos que son atributos sacados directamente de la definición del ser subsistente, y que bueno, yo aquí no me puedo parar en definir, o sea, en justificar cada uno de los argumentos. Simplemente los defino, pero los defino tal como hace Dante Urbina, que lo justifica, pero sacados todos ellos de la definición previa de Dios, que es el ser subsistente, que es una definición que Dios mismo da a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, o yo soy Yahvé. Punto. La existencia de Dios se iguala con su esencia. La esencia y existencia es lo mismo en Dios. De esa definición, y que por supuesto Santo Tomás de Aquino la justifica con sus 5 vías, etc., es donde Dante Urbina saca, que no es original aquí, pero bueno, la está explicando, saca estas 14 atributos: simplicidad, perfección, omnipotencia. El cuarto sería la omnisciencia. Él lo sabe todo, Dios lo sabe todo, sencillamente porque es el ser infinito en toda perfección y causante de todas las cosas. Dios es omnisciente. Aquí quiero aclarar una cosa que a lo mejor viene después, o hay otros atributos. Cuando se dice que Dios conoce lo que yo voy a hacer dentro de 5 años, en un momento determinado, no se está diciendo que Dios profetiza o ve en el futuro, porque Dios está fuera del tiempo. Dios, al estar fuera del tiempo, conoce todo en un presente continuo, se puede decir así. Y eso no significa que nosotros dejemos de ser libres. Yo decido, por mi libertad que me ha dado Dios, no por mi determinismo, que eso no es cristiano, yo decido, pues dentro de 1 hora, pues ir a comprar el pan o no ir a comprar el pan. Eso lo decido yo. Pero Dios, en su omnisciencia, ya sabe el resultado. Si dentro de 1 hora voy a comprar el pan, Dios sabe ahora para nosotros. El ahora para Él es eterno, es presente continuo. Que yo eso no determina para nada mi libertad, no condiciona, mejor dicho, para nada mi libertad, ni determina mi vida. Pero lo conoce. Ese conocimiento no solamente es de lo que nosotros llamaríamos futuro, pasado, sino es el conocimiento intrínseco de todas las cosas. Conoce mi esencia porque es mi creador, desde todos los átomos, los quarks, todo el universo, es decir, conoce todo, materia, no materia, los ángeles, los hombres, el universo entero. Se conoce a sí mismo, para empezar, se conoce a sí mismo, y con ese conocimiento, bueno, pues de ahí viene, que eso es un poco más complicado, la Santísima Trinidad, el Verbo, Jesucristo, etc. Pero bueno, omnisciencia, hay que aclarar un poquito esto, porque a veces hay confusiones de que Dios no está en el tiempo. Al no estar en el tiempo, es atemporal, por lo tanto, conoce lo que yo voy a hacer sin determinar lo que yo voy a hacer. Él me deja la libertad. Por supuesto, Él gobierna todo con su providencia, pero la libertad es sagrada. Él respeta la libertad porque la ha creado. Somos seres libres, no somos robots. De ahí que podamos dejar de amarle y por lo tanto podamos ir al infierno, que es la consecuencia eterna de dejar de amar a Dios, o sea, de estar sin Dios. Pero bueno, no quiero enrollarme por ese lado porque ya tengo un vídeo sobre el infierno. El quinto atributo sería la omnipresencia. Por supuesto, no puede haber nada creado que no esté gobernado por Dios. Está en todas partes, simple y llanamente, porque le da el ser y operación a todas las cosas. Por lo tanto, esa omnipresencia de Dios
no confundir, por favor, que nada tiene que ver con el panteísmo, que es igualar a lo creado con el creador. Eso no tiene nada que ver con el atributo de Dios de la omnipresencia de Dios en todas partes, en todo el tiempo, fuera del tiempo, omnipresente. No puede haber nada, ni nadie, ni ningún lugar, ni ninguna época que no esté Dios presente desde su eternidad. El sexto atributo, siguiendo este libro maravilloso de Dante Urbina, es la bondad. La bondad le viene en razón de su perfección. Uno de los atributos o sea, nosotros como seres humanos distinguimos, sabemos distinguir, hasta ahí llegamos, a la bondad de Teresa de Calcuta, que da su vida por otros, a la maldad de Jack el Destripador, que se dedica su vida a destripar viejecitas, para que me entendáis. Hasta ahí llegamos. Bueno, pues esa máxima bondad, porque la maldad no existe, la maldad no es algo creado, la maldad es falta de bondad, falta de hacer el bien, esa es la maldad. Por eso el infierno solo existe no como creado por Dios, sino como algo carente de Dios, que elegimos nosotros, en este caso los primeros los ángeles caídos y después nosotros, pero no es algo que crea Dios. Por lo tanto, la bondad es algo positivo, algo, sí, creado, porque al crearnos nosotros Dios nos crea seres buenos. Hemos caído por el pecado libremente elegido por nuestros primeros padres. Por lo tanto, el sexto atributo es le viene de su ser, y como su ser es perfecto, y pues uno de sus atributos es la bondad. El séptimo es la inmutabilidad. Dios no cambia, porque según Aristóteles, el cambio era el paso de la potencia al acto, es decir, de la capacidad de ser al ser, de la potencialidad del ser al ser, pero Dios ya es, yo soy, no tiene potencialidad, es un acto puro. Por lo tanto, ser un acto puro no hay forma de cambiar. Dios en sí no puede cambiar, no cambia, es inmutable. No puede haber cambios en él, porque si los hubiera adquiriría alguna perfección, que es otra forma de explicarlo, que no tiene, lo cual es imposible porque él ya tiene todas las perfecciones. Voy a cambiar para hacerme más alto, voy a cambiar para hacerme más fuerte, voy a cambiar para no sé qué, a aprender a jugar al tenis. Dios ya lo tiene todo en sí, es el acto puro, por esencia es la perfección, por lo tanto no hay nada que le falte, ni hay nada que le sobre, él ya es completo, por lo tanto no puede cambiar. Además hemos recordado en el primer atributo que es simple, para cambiar hace falta tener partes, cambia mi cuerpo, cambia tal, Dios es simple, por lo tanto es inmutable. Yo algunas las entiendo mejor que otras y las explico a mi manera, ¿vale? El octavo atributo es la eternidad. Ya hemos hablado un poco de este atributo. Dios vive fuera del tiempo, porque el tiempo es creación. Por lo tanto, todo lo que se refiera a antes, después, no es aplicable a Dios. Eso no es aplicable a Dios. A Dios es aplicable la eternidad, el eterno presente, se podría decir. Dios vive en un eterno presente, es como desde una alta montaña, así creo que lo explica Santo Tomás, pues ver un camino, cómo vienen personas, tal, él está viendo todo de un único vistazo, pero las personas que vienen por allí no saben nada de las personas que están más adelantadas, ni de las adelantadas, las atrasadas, o sea, pero sin embargo Dios desde fuera del camino, desde fuera del tiempo lo ve todo, desde esa eternidad, que la eternidad no se puede confundir con la inmortalidad de los ángeles o la inmortalidad nuestra. Nosotros somos inmortales, morimos pero resucitamos.
Nuestra alma es inmortal, lo que muere es el cuerpo. Pero no confundir, porque tanto nuestra alma como los ángeles han sido creados en un momento determinado, en un tiempo determinado, en un acto de creación. Eso nada tiene que ver con la eternidad, que solo es aplicable a Dios. D'Anturbina lo dice: efectivamente, al constituirse como un ser inmutable, como hemos visto, la posesión que Dios tiene de su ser se caracteriza necesariamente por darse toda al mismo tiempo, simultaneidad y sin variación alguna, invariabilidad. Luego Dios es eterno. Yo aquí un poquito de... no se puede hablar de tiempo al hablar de Dios. Es eterno, es atemporal. Por lo tanto, lo de hacer simultáneo, yo creo que aquí D'Anturbina, me atrevo a decir que se equivoca. Dios nada tiene que ver con el tiempo. Sí se puede decir que su visión es simultánea con todas las épocas y con todo el transcurso del tiempo, pero porque él lo ve todo desde arriba, como se puede decir que es simultáneo la persona que está en el alto de la montaña, cuando ve a aquellos que faltan 7 horas para llegar por donde van los otros, lo ve todo simultáneamente, pero no en el tiempo, fuera del tiempo. Es difícil de entender hasta que nosotros estemos en la eternidad, fuera del tiempo, porque el tiempo constituye nuestra materia, nuestra esencia. Estamos hechos de tiempo. El noveno es la infinitud. Esto es muy fácil de entender. No tiene todo, no tiene límites, por lo tanto es infinito, no tiene límites ni en el espacio, ni en el tiempo, ni en nada. O sea, Dios es infinito desde todos los conceptos, no hay nada que explicar. El 10º atributo sería la unicidad. Dios es único, no puede haber más dioses, porque si hubiera otro Dios más que no tuviera algún atributo que tuviera Dios, pues ya no sería el mismo Dios, por lo tanto ya no podría ser Dios. Y si es el mismo porque tiene dos atributos, Dios es igual a Dios, es el único Dios. No puede haber más dioses, porque Dios tiene todo la plenitud del ser. No hay más otros dioses más que Dios. D'Anturbina lo explica: si estos seres son distintos, no pueden ser infinitos ni perfectos, ya que cada uno podría tener aquello en que se le distinguen los otros. Por lo tanto, no serían Dios. Pero si no son distintos, entonces no forman más que un mismo ser, por lo tanto no puede haber más que un solo Dios. Bueno, es otra forma de explicarlo. El 11 atributo es la trascendencia. La infinita distancia que media entre el ser por esencia infinito, que es Dios, y el ser por participación finito, que somos nosotros, da suficiente razón de la trascendencia divina. Un ser trascendente en cuanto se distingue radicalmente de todos los demás, connotando superioridad y o hallándose en un plano superior. La trascendencia es algo que es un poco difícil de explicar, pero dice D'Anturbina que al constituirse como el ser subsistente, como hemos definido, es completamente distinto y superior a todos los demás seres creados y contingentes. La trascendencia tiene que ver algo con el ser necesario. Nosotros, todo lo demás, somos contingentes porque dependemos de otros seres, mi padre, mis abuelos, este tipo del que lo ha hecho, del material que está hecho. Y sin embargo, Dios es un ser necesario y por lo tanto es trascendente a nosotros, que estamos en la creación, en el tiempo. No se me ocurre explicarlo de otra forma. El 11 es la inmanencia. Un ser inmanente se dice que un ser es inmanente en cuanto está unido de un modo inseparable a la esencia de los seres, pero sin identificarse con ellos, sin caer en el panteísmo. Ahora bien, esto le corresponde eminentemente a Dios, y es que Dios, siendo el ser subsistente, se constituye como el que da el ser de todos los demás seres, y por tanto se encuentra unido de modo inseparable a sus esencias, aunque sin confundirse con estas.
ya que hablando aristotélicamente esta unidad no es de orden material, sino formal, es decir, de fundamentación ontológica al nivel más profundo, al nivel del ser. Dios es inmanente porque está unido a nosotros y no podemos dejar de estar unidos a Dios. Es nuestro creador, pero a diferencia de un creador hipotético que nos crea y desaparece, nos deja ahí, Él continuamente está en nuestra esencia, por decirlo de esa forma, ¿no? De hecho, nosotros que cuando comulgamos estamos alimentándonos de Dios. Ya tenemos a Dios con nosotros desde nuestra creación, pero en nuestra comunión, por así decirlo, nos vamos haciendo cada vez más como Dios, para que cuando vayamos al cielo, pues podamos verlo beatíficamente. Si no, es imposible ver a Dios. Más o menos. Lo estoy explicando de esa forma, perdonadme si soy un poco... me enrollo un poco, pero bueno, yo lo entiendo de esa forma. El 13 atributo es la personalidad. Dios es un ser personal, mejor dicho, tripersonal, porque nosotros creemos en la Santísima Trinidad, que son tres personas con una única esencia divina. Pero aquí en esta personalidad se refiere que es un ser personal, porque tiene inteligencia y voluntad. Nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, tenemos inteligencia, voluntad, y por lo tanto somos seres libres. Dios es el ser más libre que hay, es la libertad pura. Y eso solo se puede dar en un ser personal. No se puede dar en una cosa, en un animal, es un ser personal. Bien, y la última de los 14 atributos es la espiritualidad. Dios es esencialmente inmaterial, es espiritual. Si fuera material sería inevitablemente limitado, divisible, compuesto, etc. Finito. Y Dios es infinito, es simple. Eso solo se puede dar si es espiritual. También si fuera material tampoco podría ser perfecto, ni omnisciente, ni personal, porque la materia por sí sola no puede ser principio de inteligencia. Darwinistas. La materia por sí sola no puede ser principio de inteligencia, que es una perfección pura y base del conocimiento y la personalidad. Una de las cosas que dicen los que creen en esa falsa fe que se llama evolucionismo, es que la inteligencia y la voluntad, la conciencia, deriva de la materia. Un auténtico absurdo. Bueno, aquí termina el vídeo. Si vosotros queréis indagar más de todo esto, por supuesto, podéis ir a donde mejor podéis ir, es a la Suma Teológica de Santo Tomás, que se da en las cuestiones de la 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 19 y 25. O si no, más simplificado, en este libro de Dante Urbina. Bueno, pues con mi forma un poco rara de explicarlo, pero bueno, yo para explicarlo a vosotros lo tengo que entender yo primero. Pero está claro que estas 14 son bastante simples. Por supuesto, yo ahora mayores diría que lo que dice los evangelios, que Dios es amor. Es que no es que sea un atributo, es que es la esencia de Dios. Si se pudiera decir de qué está hecho Dios, está hecho de amor. A mí, yo lo que más, su atributo o su esencia que más me llama la atención y más me gusta. Pero está bien, de vez en cuando, filosóficamente, para poder debatir o para poder entender los atributos clásicos,
de Dios de toda la vida, que aquí lo he intentado explicar de mi mala manera, pero que lo explica mucho mejor Dante Urbina en este gran libro. Venga, pues como siempre, si os ha gustado, darle a la campanita para que recibáis más vídeos y difundirlo por ahí, para que este canal se extienda lo más posible, que hace mucha falta la apologética en este mundo sin fe y sin Dios, por supuesto. Venga, que Dios os bendiga.